Para esto, voy a pedirle, bueno, voy a abrir yo ya, o ya abrí yo el Easy Design, ¿sí? Es este que está aquí. Ya lo abrí y tengo esta interfaz que está aquí. Vamos el día de hoy ya a ver un poco cómo funciona el Easy Design. Entonces, cuando ustedes lo abran, seguramente van a tener esta pantalla que les va a decir crear nuevo proyecto. Si no tienen, pues les recomendaría que empecemos por esto, crear un nuevo proyecto donde vamos a guardar todos los archivos y todas las arquitecturas que vamos a hacer ahora. Entonces, ustedes pueden ponerle cualquier nombre a este proyecto. Va a ponerle HDL 2021. ¿Sí? Una vez que nosotros le ponemos el nombre a nuestro proyecto, bueno, tenemos que ver dónde se va a guardar. Aquí ya tengo predeterminado dónde se va a guardar en el disco D. Ustedes escogerán la ruta que más les convenga. Eso creo que no es difícil para ustedes. Lo que sí tenemos que tener seguros aquí es que debe estar escogida la opción HDL. ¿Sí? Hay otras opciones que están aquí, pero debe estar escogida la opción HDL. Luego de esto, nosotros ponemos siguiente. Y aquí van a ver algunos valores por defecto que nosotros vamos a... Aquí vamos a tener algunos valores por defecto que se crean en el proyecto, ¿no? Lo recomendable es que no los cambiemos. Lo único que tenemos que ver aquí es que en el lenguaje predefinido debe estar VHDL. Hay otra opción que se llama Verilog, que es otro lenguaje de descripción de hardware que no lo vamos a utilizar, pero sí vamos a utilizar VHDL, ¿sí? Ya. Aquí también dentro de este está un simulador. Dejémosle en el eSIM, ¿sí? Que es el Easy Design mismo, que dice VHDL Verilog. No escojan ni Model Sim, ni Quartus, ni nada, sino el que está por defecto, que es eSIM. Lo mismo acá. Entonces, estas dos partes del simulador y del lenguaje son las partes importantes en esto de acá. El resto tiene que quedar igual como está. No hay por qué manipularle los valores. Simplemente si es que aquí no está el lenguaje predefinido VHDL y está Verilog, le cambiamos a VHDL en preferencias del lenguaje y en el simulador escogemos el Easy Design. Luego ponemos siguiente y se nos va a crear ahora sí nuestro proyecto. Una vez que nosotros creemos nuestro proyecto, vamos a tener aquí este espacio de trabajo, donde vamos a empezar a trabajar. Bien, para crear nuestras arquitecturas, lo primero que tenemos que hacer es aquí, donde dice, debe estar señalado aquí, donde dice implementación. ¿Sí? Hay dos partes aquí en este panel de diseño, dice implementación y dice simulación. Debe estar escogido donde dice implementación, damos clic derecho y ponemos New Source. ¿Sí? Cualquier cosa, cualquier pregunta me la van haciendo. Después de eso escogemos el módulo VHDL. ¿Sí? Y le vamos... Ingeniero, Hola. Hola, dígame. ¿Alguien quería hablar? sí, ingeniero, ¿en qué parte le dio esa parte? A ver. ah, ¿En qué parte? A ver, vamos aquí. Aquí está, ya tienen esta ventana que se llama, o bueno, es la ventana una vez que crearon el proyecto. Ya tienen esto. Me confirman si ya tienen esta ventana. ¿Tienen esto? ¿Ya están aquí? Sí, ingeniero. Ya. Una vez que estamos aquí, escogemos donde dice, aquí hay dos partes, implementación y simulación. Vamos a escoger el que diga implementación, debe estar señalado, por defecto está señalado. Sí, pero si es que a alguien se le señaló aquí simulación, le cambia a implementación. Bien, una vez que nosotros estamos aquí en implementación, tenemos aquí como símbolo de un procesador, donde está el nombre de la arquitectura donde vamos a trabajar y le damos clic derecho. ¿Sí? Ponemos New Source y aquí les van a aparecer algunas opciones. Dice seleccione el tipo de recurso que vamos a utilizar, ¿no?
Entonces hay algunas opciones, entre ellas está Verilog y VHDL. Bien, nosotros vamos a trabajar en esta primera parte con VHDL módulo o un módulo VHDL. ¿Sí? Una vez que escogemos eso, nosotros vamos a ponerle un nombre. Vamos a hacer, entonces, recuerden que el nombre de la entidad debía ser, o debería hacerse referencia al nombre de la arquitectura que vamos a crear. Vamos a replicar este ejercicio que habíamos visto anteriormente, entonces vamos a ponerle con puerta NaN, o pueden ponerle como ustedes quieran, con puerta NaN, Ingeniero, perdón, ¿puede repetir esa parte en la que puso el source? ya. Clic derecho, aquí en este, estamos aquí, clic derecho, New Source. ¿Qué les aparece esta ventana del design? Les aparece esto. Una vez que aparece esto, vamos a darle clic donde dice VHDL módulo o módulo VHDL. Hay muchas opciones aquí. La que vamos a escoger en primer lugar para crear la arquitectura, recuerden que hay dos partes, la arquitectura y la simulación. Hasta el momento hemos estado viendo cómo se crea la arquitectura y eso es lo que vamos a replicar ahora ya en este entorno de trabajo. Entonces, para replicar esta arquitectura, vamos a escoger la opción VHDL o módulo VHDL o VHDL módulo. ¿Está ahí? Después de eso ponemos un nombre a nuestra entidad. En este caso vamos a ponerle compuerta NaN, guión bajo NaN. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Después de eso ponemos siguiente. Y aquí nosotros tenemos ya una interfaz que nos permite a nosotros, o nos da una ayuda para poder declarar ya los puertos dentro de la entidad. Como ustedes pueden ver aquí, el nombre de la entidad va a ser el mismo nombre del archivo que dice compuerta NaN. El nombre de la arquitectura nosotros podemos dejarle ahí, aunque yo siempre recomiendo ponerle así, arquitecture guión bajo y el nombre de la entidad para que podamos saber a qué pertenece, o podemos dejarle el nombre por defecto. Pero siempre es, bueno, siempre es recomendable para poder después identificar de qué arquitectura es, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos el nombre de la entidad y el nombre de la arquitectura. Recuerden que el código VHDL está compuesto por 3 partes. Si alguien me las recuerda, por favor, ¿qué partes están compuestas del código VHDL? Librerías, entidades y Entidades, arquitecturas. arquitecturas. Arquitectura, muy bien. Entonces, en este momento vamos a definir la entidad y la arquitectura, ¿no? ¿Qué definíamos en la entidad? En la entidad definíamos los puertos que vamos a utilizar. Bien, vamos a replicar esta arquitectura que tenemos aquí. Y dentro de esta arquitectura decíamos que vamos a utilizar tres puertos. 2 puertos de entrada y un puerto de salida, ¿no? Entonces, vamos a replicar esto que está aquí. Vamos a poner que vamos a tener el puerto A y el puerto B. Y aquí dice la dirección. ¿Es de entrada, de salida o de entrada y salida? Vamos a dejarle como puerto de entrada. ¿Sí? Estas opciones de acá todavía no las vamos a utilizar. Estas son para el que dice bus, el MSB, que era el MSB, El más significativo. el bit más significativo, y el LSB, los, El video es el menos Menos significativo. Menos significativo. Significativo. Como no vamos a declarar arreglos o vectores, entonces no vamos a utilizar esta parte de acá. Solo vamos a dejar como está aquí. ¿Sí? Cuando utilicemos vectores vamos a utilizar esta parte de acá, pero como en este momento vamos a hacer el ejercicio simplemente de la compuerta NaN, vamos a utilizar solamente puertos simples que llevan un bit, que están aquí. Bien. El otro puerto que vamos a utilizar es el puerto X, y ese puerto X va a ser un puerto de salida. Entonces tenemos los puertos de entrada A y B y el puerto de salida X. Entonces, A y B son de entrada y X es de salida. ¿Sí? Una vez que tengo esto, pongo siguiente y aquí me dice que se va a crear la arquitectura. Pongo finalizar y este IDE o este software para codificar VHDL o crear arquitecturas en VHDL, miren lo que me hace. Una vez que yo pongo finalizar,
se crean automáticamente en las tres partes del código VHDL. Se importan directamente a las librerías IEEE y el paquete stdlogic 1164. Esto de aquí era la primera parte de nuestro código, ¿recuerdan? Las librerías. Ya está automáticamente creado. Después, con lo que nosotros pusimos en esa pantalla o en esa interfaz o en ese wizard, nosotros dijimos que vamos a tener dos puertos, A y B, ¿sí? Que es de entrada. Y este stdlogic, ¿qué significa? ¿Qué alguien me puede recordar? ¿Qué es eso? A ver, María del Cine, creo que está viendo la televisión. Les rogaría que, o Anderson, no sé, ya les apagué el micrófono. Les rogaría que tengan un poco más de respeto. Si no quieren estar en las clases, por favor, salgan. No sé quién estaba con el micrófono prendido, viendo la televisión, o no sé, videos. Si no quieren estar en la clase, por favor, tengan la bondad de retirarse y dejen a los compañeros que quieren trabajar, que trabajen. Sí, si ya conocen VHDL, directamente al examen, para que puedan dar el examen. Bien, entonces, no sé quién estará así, el que tuvo el video prendido, pues a esa persona que tome las precauciones correspondientes. El que no, pues disculpe, pero no sé quién de los dos estuvo prendido el video. Bien. Decíamos que tenemos ya la parte de la librería y tenemos también la parte de la entidad, ¿no? Entonces, nosotros definimos ya en ese wizard o en esa ventana los dos puertos A y B de entrada. ¿Y qué significaba esto de aquí, stdlogic? ¿Alguien me puede decir qué es eso? Ese es el tipo de dato, ¿no? Sí. Ya. Entonces, el tipo de dato es stdlogic. Si nosotros vemos acá en la bibliografía, nosotros el tipo de dato tenemos bit. Si nosotros queremos, le podemos cambiar, ¿no? Tranquilamente. Entonces, si queremos cambiarle a bit, le ponemos bit. Y el otro también es de tipo bit. ¿Sí? Con eso nosotros hemos declarado ya nuestra entidad. Tenemos nuestra librería, nuestra entidad. ¿Sí? Podemos dejarle en bit o podemos dejarle en el que vino por defecto, que es stdlogic. ¿Cuál era la diferencia? Que aquí vamos a tener más cantidad de niveles. En el bit solo tenemos dos niveles, el 0 y el 1, y en el stdlogic tenemos ¿cuántos niveles? Como 8. 7, 8, sí. 8, ¿no? El que no está definido, el data impedancia, ¿sí? El 0 y el 1, el 0 lógico, el 1 lógico. Entonces, dependiendo del problema que nosotros tengamos, pues ya les había dicho, vamos a utilizar el tipo de dato. Bien. Después de eso, aquí tenemos la arquitectura. Como ustedes podrán ver, ya se creó el bloque de la arquitectura, donde está la palabra reservada arquitectura, el nombre de la arquitectura y de qué entidad va a heredar los puertos. O perdón, vamos a utilizar los puertos, no heredar. ¿Sí? Después viene la palabra reservada is y después aquí podríamos hacer declaraciones adicionales, ¿se acuerdan? Adicionales. Y aquí, después del begin, ya empezábamos a codificar ahora sí cómo iba a funcionar nuestro circuito. En nuestro caso, si nosotros seguimos viendo nuestro ejemplo, en arquitectura simplemente íbamos a tener esto de aquí. A X le íbamos a asignar el valor de A NAND B. Entonces, a X le vamos a asignar el valor de A NAND B. ¿Sí? Y con esto nosotros ya tenemos creadas, con esto nosotros ya tenemos creada nuestra arquitectura. ¿Sí? Esta parte de aquí, este archivo que está aquí, está en .bhd, como ustedes lo pueden ver aquí. Esta parte de aquí es el archivo de la arquitectura. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí podemos hacer algunas cosas interesantes ya en el IDA, a diferencia de lo que teníamos acá en el WordPad, que simplemente codificábamos y no podíamos hacer nada más, ¿no? Alguien está levantando una mano, me parece que es William Cuenca. Dígame, William. Sí, puedo. Buenos días, ingeniero. La Hola. pregunta que tenía era con respecto a las palabras reservadas del lenguaje. No importa si ponemos, digamos, algunas mayúsculas y en otras minúsculas.
o si respeto un orden. No, no diferencia. No diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Aquí yo puedo poner std logic y ya te la da como palabra reservada. Si la ves que la marca como palabra reservada. Entonces, lo recomendable es siempre utilizar las mayúsculas en las palabras reservadas para que uno mismo como programador no se confunda, ¿no? Entonces, claro, aquí mira que entidad y arquitectura me las da con minúsculas. ¿Sí las ven? Pero la que vos vayas definiendo, yo recomendaría que las pongas en mayúscula. Por ejemplo, aquí el NAND que pusimos aquí. ¿Sí? El NAND que estamos utilizando aquí lo podemos poner con mayúscula para nosotros ir diferenciando. Ah, ya, listo, ingeniero, muchas gracias. Ya. No sé si tienen, parece que alguien más tenía alguna pregunta. ¿No? ¿Alguien más tiene una pregunta? Bien. Entonces, aquí hay algunas cosas interesantes que podemos hacer. Nosotros una vez que hemos escrito nuestro código en VHDL, ¿sí? Podemos chequear si nuestra sintaxis, es decir, si todo lo que hemos escrito está correctamente escrito. Para eso tenemos que tener marcada nuestra clase, ¿sí? Nuestra clase principal de la que vamos a chequear la sintaxis, que en este caso solo tenemos una, que sería esta de aquí. Si tenemos más arquitecturas aquí, más archivos en VHDL, lo que tendríamos que hacer es, si ven estos tres cuadritos que están aquí, esos cuadritos, esos tres cuadritos significan que esa es, o se va a fijar como el top, o como en Java cuando ustedes programan en Eclipse o en NetBeans, ustedes ponen una clase que es la que va a correr, ¿no es cierto? Una clase que tiene el main. Una clase principal. La clase principal. Entonces aquí también podemos fijar la clase principal dándole clic derecho en el archivo que queremos que sea la clase principal y le ponemos este que es el set top module, ¿sí? Pero cuando tenemos más clases dentro de del mismo proyecto. A ver, Anderson. Sí, ingeniero, una pregunta. Digamos, si puedo, como usted dice, de la clase principal, si puedo tener varias clases y llamarlas desde Sí, desde la clase principal o no hay como eso. claro. Sí, sí, ¿cómo? Por eso hay que fijar cuál es la clase principal. En este caso solamente tengo uno. Si, si yo abro por acá, dame un segundito. Por ejemplo, déjenme ver. Este proyecto que yo tengo aquí, tengo varias, miren, varias clases. ¿Sí? Entonces, yo quiero fijar, digamos, este codificador en clase principal, le doy clic derecho y lo fijo como clase principal. Pongo yes y se fija como la clase principal. ¿Sí? Entonces, puedo tener varias clases y después ya vamos a ver cómo empaquetamos las clases dentro de cada uno. Bien, regresando a nuestro proyecto, que es este de acá, que es esta clase, decíamos que yo puedo, una vez que he escrito, voy a chequear si es que la sintaxis que yo escribí está correctamente escrita y no tiene ningún error. Entonces, para eso yo señalo mi clase como principal y voy en la parte de acá abajo, en esta ventana que dice Process. Doy clic aquí donde dice Síntesis XST. Le doy clic y aquí dice Check Sintaxis. Le doy doble clic y empieza a correr la verificación de la sintaxis. Esto hay que hacerlo para que ustedes puedan saber si su sintaxis está correctamente escrita y cuando ustedes hagan correr su programa no vayan a tener algún error de compilación. Y entonces aquí yo tengo ya un mensaje en mi consola que dice el proceso se ha completado correctamente. Que el chequeo de la sintaxis está completo. Eso quiere decir que está bien mi sintaxis. Bien, después de eso yo puedo ver también mi esquema de cómo está ya mi arquitectura creada en la misma ventana. Yo puedo dar clic aquí en View
RTL Schematic. Le doy doble clic y empieza a correr, ¿no? Aquí está corriendo. Pueden observar. Y tenemos que esperar hasta que se compile. Una vez que se ha compilado, yo aquí voy a tener, como lo habíamos fijado, si ven los tres cuadritos, que tengo fijada mi clase principal y ahora voy a agregar acá qué elementos yo quiero visualizar. Pongo ADD, pongo siempre todo desde el inicio, no ninguna de las partes de acá abajo, porque si no voy a esquematizar solo por partes. Yo quiero esquematizar todo, es decir, obtener mi esquema de todo el circuito. Lo agrego, sí, voy a removerlo. Le doy clic aquí en la principal y pongo agregar, pongo crear esquema. Cuando yo pongo crear esquema, aquí está mi compuerta NAND o mi circuito que es el que yo tenía acá, ¿no? Por acá lo tenía. Acá está más acá arriba. Ah, bueno. Sí. Esta sería mi compuerta con dos entradas A y B y X, ¿no? Entonces aquí está mi compuerta con dos entradas A, B y X. Si yo le doy doble clic, puedo observar cómo está compuesto. Aquí está el A y B, está con un AND y después del AND un inversor, es decir, lo niego para salir con el X, que es el circuito que yo tengo acá, ¿no? Un AND y una negación para salir con X. No sé si me entendieron hasta ahí. Miren cómo es de fácil, simplemente con declarar yo ya obtengo el circuito. Solamente recuerden que es un lenguaje de declaración de hardware. Yo declaro el hardware como lo quiero y automáticamente se genera el hardware. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ingeniero, la parte donde se graficó el ¿No, circuito. no vieron ¿Puedo dónde repetirlo? grafiqué? Sí, Ya, yo no- vamos acá. ¿Ya chequearon la sintaxis? ¿Está chequeada la sintaxis? Sí, ingeniero. Ya, Sí. está en verde. Aquí mismo donde se chequea la sintaxis hay dos partes. Una que dice ver el RTDL schematic, ¿sí? Que eso es lo que ya vimos al inicio. Y ver la tecnología. ¿Sí? ¿Qué era el RTDL? Nosotros regresamos a la... por acá. Un segundito. ¿Cierto? Este era pasar del lenguaje VHDL, pasar, ¿no es cierto?, a esta parte del RTDL que ya vendría a ser para la compilación. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Estamos viendo esta parte. Entonces, el RTDL es el nivel de registro de transferencias. Bien. Aquí, de estas dos opciones que tenemos encima de chequear la sintaxis, vamos a utilizar la primera que dice ver el esquema RTDL. Le damos doble clic. A ustedes, si le dieron doble clic por primera vez, se les va a empezar a procesar y tienen que esperar hasta que se procese y les aparezca esta pantalla que está aquí. ¿Sí? Yo como ya lo procesé, ya generé el RTDL, entonces ya me aparece. Me confirman cuando ya les aparezca a todos para continuar. Ya, ingeniero. Ya, una vez que se ha generado, yo voy a escoger siempre el top, es decir, la clase mayor, ¿sí? Porque aquí yo tengo desagregadas por niveles, yo voy a coger todo el árbol. En este caso aquí la compuerta AND y le pongo agregar. Y se me agrega acá qué elementos se van a esquematizar. Después de eso pongo crear esquema en el botón de acá abajo, crear esquema. Y se me crea el esquema. A ustedes tal vez se les ponga aquí en pantalla negra. Y Y verde. Sí, verde, sí sí. está. Sí, sí. Yo aquí le Sí. cambié de color. Bueno, eso ya es cuestión de gustos. Aquí donde dice, le dan clic derecho. Preferencias. Color del esquema. Aquí ponen dark, que es negro. O le ponen en blanco. Ustedes quieran. Ya eso depende de lo que ustedes quieran.
Bien. Entonces yo lo he puesto aquí en blanco y aquí ya tengo mi compuerta NAND. Tengo dos puertos de entrada y el puerto de salida. Si le doy doble clic aquí y aquí minimizo con esto de lupita de minimizar y puedo ver mi esquema. Este ya sería mi circuito. Tengo dos entradas A y B, las cuales se hacen un AND y después de ese AND hay un inversor que me da el NAND, ¿no? Y tengo la salida en X. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ojo que recién estamos en arquitectura, todavía no lo estamos simulando. Todavía no hemos realizado ninguna simulación de los circuitos. Simplemente estamos esquematizando. Estamos creando las arquitecturas. ¿Por qué? Porque VHD es un lenguaje de descripción de hardware. Entonces estamos describiendo el hardware para ver cómo se crea el hardware. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Sí, ingeniero. Ya. Listo. Entonces nosotros ya hemos utilizado un IDE o un editor de código VHDL y un esquematizador de ese código que es el Easy Design para crear esto de aquí. Sí, entonces hemos creado nuestras compuertas y después tenemos que crear ya nuestra simulación para poder hacer correr esto de aquí. Pero antes de eso, vamos a revisar un poco más acá. Nos habíamos quedado en los tipos de datos, ¿no? Vamos acá abajo. Bien. Ya. Habíamos visto nosotros la semana pasada, o bueno, en la clase anterior, los tipos de datos que podemos utilizar. Habíamos visto hasta aquí, ¿no? Hasta el ST-Logic, que decíamos que tenía 8 niveles, justamente lo que les preguntaba, desde el X hasta el guión medio, que cada uno tiene un valor. Después de eso existen otros tipos de datos como son el Boolean, como en todo lenguaje de programación, que son dos valores, verdadero y falso. El integer que tiene 32, un integer de 32 bits, que va desde el número menos 2100, bueno, aquí son 2.147.483.647 al 2.147.483.647, del negativo al positivo, ¿no? Los naturales, o un tipo de dato natural que va del 0 a la misma cantidad anterior de 2.147.483.647. Los números reales que van de un rango del menos 1.0 a la 38 al positivo 1.0 elevado a la 38. ¿Sí? Que son los más importantes. Bien. Hasta aquí hemos visto o se puede ver algunos datos, algunos tipos de datos importantes, ¿no? Sí. Después de eso, vamos a hacer ya un ejercicio en clases. Entonces, bien, voy a detener acá la grabación.